Amén. Bueno, Jehová es mi luz y mi salvación, dice Salmos 27:1. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si tú lees este pasaje, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Vean dos detalles de este salmo. Dice, ¿de quién temeré? ¿Y de quién he de atemorizarme? Ese de quién apunta a, a un reino, al reino de las tinieblas. Ese de quién apunta a esos seres que se mueven a favor de las tinieblas para atemorizarnos, mayoritariamente cuando atravesamos situaciones de dificultad. Fíjense una cosa, la Biblia declara que cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, el pueblo de Egipto en algún pasaje o en algún momento de su travesía es atacado por los enemigos. ¿Y saben a quién atacan de forma particular los enemigos en una caravana? A los más débiles, a los cansados, a los ancianos y a los niños, porque son los más débiles. De hecho, cuando se habla en la Biblia de los ancianos y de los niños, incluso se habla en un término espiritual de los más débiles espiritualmente o de los que están agotados por la travesía. El enemigo es traicionero. Por eso ahora van a entender que ayer yo le decía a Elia, estamos atravesando un momento de desgaste y la Biblia nos ha enseñado que cuando andas en esa situación de desgaste emocional, espiritual, física, por las diferentes cosas que atravesamos en la vida, el enemigo quiere tomar lugar y oportunidad en tu vida. Si es cuando más puede pasar algo, porque pues de cierta forma bajas la guardia, dice Elia, pues sí, de forma natural alguien cansado, pues hasta los boxeadores cuando están peleando y ya están cansados, sí, bajan la guardia, pero no porque no la suban, sino porque ya no pueden, ¿no? Bueno, entonces este pasaje nos dice dos cosas, que de frente a este reino y de frente a estas entidades, el Señor es nuestra luz y el Señor es nuestra salvación, ¿verdad? Y que Él es la fortaleza de nuestras vidas. Dios quiere que tengamos en cuenta las dos cosas, que no ignoremos ni una ni otra, pero sí quiere que sepamos que una está encima de la otra, es decir, hay un reino de las tinieblas, hay entidades que quieren atemorizarnos, hay entidades que quieren tomar ocasión y provecho de las circunstancias que a veces atravesamos, pero Dios quiere que por sobre esas cosas entendamos que Él está encima de eso, que Él está por encima de eso. Él es autoritario por encima de eso. No autoritario, Él es más grande que eso. Él es luz y salvación y fortaleza de frente a esas circunstancias, ¿vale? Pero, 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 Dios quiere que este entendimiento se profundice para que de frente a este entendimiento actuemos. Nuevamente repito, Dios quiere que tengamos este entendimiento y este conocimiento, que Dios siempre es más alto que el problema, que el reino de los cielos está por encima del reino de las tinieblas, pero Dios quiere que nosotros hagamos algo. Yo te les voy a decir, el tema se trata de lo que Dios quiere que hagamos, ¿vale? Bueno, pero para ahondar un poquito más, también la Biblia nos declara que todo discípulo de Jesucristo tenemos un enemigo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y te enlistas en las filas de los soldados de Cristo, de los hijos de Dios, te vuelves automáticamente enemigo del reino de las tinieblas, o el reino de las tinieblas se vuelve automáticamente enemigo tuyo.
Y entonces aquí ya hay un pasaje que es Primera de Pedro 5:8 que nos deja ver esto que les estoy diciendo y ya también nos deja ver lo que debemos de ir desarrollando de la mano del Espíritu Santo. Hace 8 días hablábamos de, de las formas de relación con Dios. Las formas de relación con Dios y la comunión que tenemos con Dios va a ir provocando en nosotros lo que dice Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Fíjense, ya aquí ya no es nada más un tema descriptivo de las tinieblas y del reino de los cielos, sino aquí ya habla de lo que nos toca a nosotros. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Porque alguien podría decir, ay, no, pues es que tú ayer antes de salir de casa, pues, incluso hablamos con una persona que tiene ese tipo de pensamiento. Lo platicamos con esta persona y es cristiana, y ella decía, no, lo que pasa es que ese accidente que les pasó es como si ustedes lo hubieran llamado con el pensamiento, porque la mente es poderosa. Y yo le digo, no, a ver, tú eso que tú me estás diciendo, hermana, eso no es bíblico, eso es metafísica. Eso es metafísica y a eso se le llama en la metafísica la ley de la atracción. Esa dichosa ley de que lo que piensas y decretas, eso se cristaliza y eso es antibíblico, eso no proviene de Dios. Digo, porque eso nos lleva a ignorar que hay un enemigo rondando alrededor de nosotros y que la Biblia nos llama a estar alertas. Yo por eso le dije a Elia, ya nos ha pasado en otras ocasiones cuando atravesamos una crisis o una circunstancia difícil, que pasan situaciones que dices, ay, no es posible que, como dicen algunos, ¿no? Que nos llueve sobre mojado. No estoy invocando eso, estoy poniéndome alerta y esa forma de alerta nos lleva a orar y mantener el dominio propio. Primera de Pedro 5:8 dice que practiquemos el dominio propio y que nos mantengamos alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Fíjense que de aquí se desprende que una de las grandes ventajas que el enemigo toma sobre el cristiano es cuando el cristiano ignora que el diablo anda como león rugiente. O sea, si el cristiano ignora eso, pues ya lleva de gana el enemigo, porque ni te pones alerta, ni mucho menos estás al pendiente de lo que podría pasar. Pero entonces tenemos un enemigo, es real, es cruel, es malo, nos quiere destruir, pero eh, no podemos ignorar eso y por otro lado, fíjense cómo se van engarzando las cosas. La relación que tienes con Dios es la que te va a ayudar a estar alerta y a practicar dominio propio e incluso a rectificar si es que te equivocas o te traicionan tus emociones o tus sentimientos, porque díganme quién ya no se espanta o se angustia o tiene dudas, ¿verdad? Todos. Pero si tenemos comunión con Dios, Él nos va a ayudar a que eso se corrija y que podamos a posicionarnos en una postura adecuada de frente a la prueba y a las acechanzas del diablo. Amén. Y entonces Dios nos ha dado armas, armas de nuestra milicia. Se llaman las armas de nuestra milicia, las armas de que echamos mano de frente a nuestro llamado de hacer frente a estas tinieblas que se pueden manifestar en cualquier momento. Y eh, la primera de la que vamos a hablar es la alabanza. La alabanza es un arma poderosa. La alabanza es un arma poderosa. ¿Por qué?
Fíjense qué interesante. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, hablando de Dios, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este pasaje, si lo observas, Salmo 22:3, si tú lo analizas detenidamente, estás viendo una arma y estás viendo cómo opera. Es un arma, definitivamente. Este pasaje es un arma poderosa. Te voy a poner en el contexto. La alabanza conlleva el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ti. Es de reconocer las obras maravillosas que ha hecho a tu favor. Pero resulta que cuando estás atravesando un momento de dificultad, estás enfocado en el momento, estás enfocado en la dificultad del momento. Y el arma que Dios te da en tus manos quiere que traigas a la memoria los hechos portentosos y milagros que Dios ha hecho en el pasado contigo. Y no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, la alabanza, en síntesis, conlleva que le agradezcas a Dios por lo bueno que ha sido contigo. Pero la alabanza como arma tiene que ver con alabarle a Dios por lo bueno que ha sido contigo cuando estás pasándola muy mal. Ah, ¿verdad? Dice la hermana que hay que dar gracias por lo bueno y por lo malo, pero en la práctica es muy complicado, es muy complicado, ¿no? O sea, porque insisto otra vez, posiciónate en el momento. Vamos a poner un caso extremo. ¿Cómo alabar a Dios? Que se puede, ¿verdad? Evidentemente, si no lo pide es porque se puede, pero ¿cómo alabar a Dios de frente a la pérdida de un ser amado en el inmediato que él falleció? Pero déjame decirte una cosa, si observamos que esto es una arma de guerra y que Dios quiere que la usemos, lo que Dios quiere es que en ese momento de dificultad, Él habite su presencia en nosotros. ¿Y cuándo necesitamos la presencia de Dios más, sino cuando estamos atravesando el momento difícil? Qué cosa tan interesante, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy atravesando el momento de dificultad, es cuando necesito más la presencia de Dios. Pero para que la presencia de Dios se manifieste así gloriosamente en mi vida en ese momento de dificultad, tengo que alabarle. Pero alabarle, pero es cuando es más difícil. Entonces, pero si entendemos, entonces, si entendemos esto que estamos hablando, ahora vas a conectar en por qué entonces David decía, alaba, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es quien te corona de favores y misericordia. O sea, pero esforzarse. Eso, alaba, alma mía, alaba. O sea, cuando lo leemos fuera del contexto, decimos, pues sí. No, no, pero cuando estás en el momento, por eso te tienes que obligar y decir, alaba alma mía, es decir, Rodolfo, sí, estás pasando un momento angustiado, difícil, pero alaba, a ver, oblígate, alaba, alaba al Señor y trae a la mente algo que el Señor haya hecho bueno por ti en el pasado. Fíjense que incluso por eso las fiestas judías tienen esta connotación. Las fiestas judías, por citar alguna, la Pascua, tiene como principal objetivo recordar que hace muchos años eran esclavos y que Dios los sacó con su mano poderosa mediante prodigios a la tierra prometida y los hizo cruzar el Mar Rojo. O sea, la fiesta de Dios que se las instituyó
de forma obligatoria a perpetuidad para siempre, es para que recuerden ese hecho. Y como Dios sabe que el pueblo va a atravesar momentos de dificultad, los obliga a recordar lo que pasó incluso hace cientos de años. E incluso se los lleva a recordar a gente que ni siquiera lo vivió. Porque, pues sí, actualmente quien celebra la Pascua judía no pasó el Mar Rojo, literalmente. Pero ellos dicen, si así operó Dios en el pasado, nuestros padres, pues entonces alaban a Dios y su presencia se hace manifiesta. Y la manifiesta presencia de Dios en nosotros, ahorita vamos a ver lo que pasa, que dice que donde habita el Señor, sus enemigos huyen. Donde está la presencia por motivo de la alabanza, sus enemigos huyen. Y eso por eso se le conoce a la alabanza como un arma de guerra, como un arma de nuestra milicia. Otra de las armas de nuestra milicia es evidentemente la palabra. Dice Efesios 6, y el pasaje completo está del 10 al 17, Efesios 6 del 10 al 17. Y bueno, aquí nos habla de los elementos de la armadura de Dios, ¿no? Con los cuales vamos a tomar o echar mano para poder mantenernos firmes el día de la prueba, el día de la acechanza, el día del ataque, ¿no? De parte de las fuerzas del mal. Y bueno, pues ya lo leerán con mayor detenimiento. Habla de ceñirse con la verdad, ¿no? Ceñirse el lomo con la verdad, vestirse con la coraza de justicia, calzarse los pies con el apresto del evangelio, tomar el escudo de la fe, apagar dardos de fuego, para apagar dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación. Y miren, ya llegamos a que les quería comentar la palabra que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora vamos a entender por qué entonces es bien importante familiarizarse con la lectura bíblica al grado de memorizarla, porque es un arma poderosa, mis estimados hermanos, particularmente cuando uno hace oración de batalla. Cuando uno está haciendo oración de batalla, eh, no es que yo ore pidiéndole con mis buenos deseos la protección por alguien, sino que lo eficaz es que yo ore echando mano de la palabra, ¿verdad? Y declarándola en oración y creyéndola en oración a favor de la circunstancia por la que yo estoy orando. Y entonces hay muchos ejemplos que podríamos echar mano, ¿no? Ya citamos hace rato el de los ángeles. Es muy buen ejemplo. Bíblicamente, eh, eso dice que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, ¿verdad? Y entonces yo podría estar orando, Señor, dice tu palabra que tú enviarás tus ángeles para guardar a mi hermano, a mi hermana, o a mi familia, o a mi persona. Y es un arma, porque no estás diciendo nada más, ay, protégeme, líbrame, que no me pase nada malo. No, o sea, estás echando mano de la palabra y estás alineándote al autor, que es Dios quien inspiró esa palabra. Nuevamente, orar, Señor, que tus ángeles vayan alrededor, acerca de X persona de mí, que ningún dardo del enemigo toque mi cabeza o su cabeza, ¿verdad? Que el enemigo no gane terreno. Hay muchos pasajes, que no se ignore las acechanzas del enemigo, que se reconozca que hay un enemigo, pero que tú venciste en la cruz, que tú eres poderoso. Y bueno, vamos a seguir con ese orden de ideas, pero la palabra es poderosa. La palabra, por eso se le llama la espada, porque la espada, si se dan cuenta, ustedes tienen que leer todo este de Efesios 6 del 10 al 17 para leer todos los elementos de la armadura de Dios. Pero la palabra como espada
se acomoda mucho a lo que estamos hablando de la oración. Y si ustedes se dan cuenta, la espada no es de defensa, la espada ya es de ataque. Toma esas connotaciones, ¿verdad? Señor, y tú echarás de frente a sus enemigos. Señor, y tú derribarás todo argumento altivo que se levante en contra de la verdad de Cristo. Y tú, Señor, yo lo sé, cumplirás el propósito de tu palabra por la cual se le enviaste a X o Y persona. Y entonces la palabra toma un tinte más poderoso porque es de batalla. Entonces hay armas. Y otra vez, ya cuando hablamos de armas, cuando hablamos de milicia, cuando hablamos de batalla, cuando hablamos de enemigos, pues ya se va configurando todo un escenario que para muchos es locura, para muchos son circunstancias, coincidencias, pero la Biblia es muy clara. La Biblia enfatiza en que estamos en una batalla, y parece que ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, ¿no? ¿Cuál es el botín de la batalla? Tu alma, tu alma y tus generaciones. Ayer él y yo hablábamos al respecto y decíamos, el enemigo quiere trastocar tu alma, eh, quiere, si es posible, que se pierda en el infierno, derribar tu fe, o sea, el enemigo quiere, si es posible, que te vayas del camino de Cristo, que tuerzas el rumbo por el que Dios quiere que camines, pero también el enemigo no para, el enemigo quiere que esto trascienda a tus otras generaciones, que esto trascienda en generaciones, de generaciones eh, alejadas de la voluntad de Dios, ¿no? Es una batalla, es una batalla cruenta por las almas. Y bueno, evidentemente otra de las armas, pues es la fe, ¿no? Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo podríamos nosotros determinar nuestra fe? ¿Cómo podríamos nosotros definir esta fe que vence al mundo? Lo pregunto porque hay mucha gente que dice tener fe, ¿no? Que dicen, yo tengo fe, mucha fe, yo tengo mucha fe, pero la fe que vence al mundo es la fe que se deposita en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hablado y lo que Dios dice. Y, y la palabra de Dios dice que Jesucristo murió por nosotros y que Él nos dio vida estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, y que necesitamos confesar a Jesús como Señor y Salvador para ser limpio de nuestros pecados. Si lo has creído, vamos avanzando. Hay gente que no lo cree. Imagínate cómo alguien podría vencer al mundo si ni siquiera cree que Jesucristo sea real. Ya ahí estamos ya. O sea, pues mucho menos que murió, mucho menos que resucitó, mucho menos que su sangre sirve para limpieza de pecados. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? La fe en aquellos preceptos que están descritos en la palabra de Dios, que hay vida eterna, que hay promesas por alcanzar, que tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Jesús venció al mundo, ¿verdad? Y entonces la fe que vence al mundo es esa fe apoyada en la palabra de Dios. Y aquí tendríamos que echar mano de este pasaje que dice eh, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, o sea, la fe está ligada, emparentada, encadenada a la palabra. O sea, no es cualquier fe, porque pues les digo, les puedo asegurar que conocen gente que dice, no, yo tengo mucha fe, y mucha fe, no, pero no, esa no es la fe que vence al mundo. Nuestra fe que habla este pasaje es la fe que
viene por oír la palabra de Dios. Entonces vean cómo la espada de la que hablamos hace rato va en mancuerna con esta fe. Porque tú no puedes declarar esa fe o esa palabra en oración si no la crees. Pero si la crees es porque la oíste y entonces tienes esa iniciativa de declararla porque sabes que es verdadera, ¿verdad? Como oración de batalla. Esta es la fe y por eso, repito, es necesario oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Y bueno, fíjense, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros llegamos a un punto donde empezamos a advertir que Dios tiene varios atributos. Hoy en la predicación de acá de la iglesia se hablaba de los nombres de Dios y en la predicación se hablaba de que eh, Dios podía manifestarse o podía revelarse manifestaciones distintas de acuerdo a las necesidades o circunstancias que estás tú atravesando. Esa fue la predicación del día de hoy. Y la predicación tenía como parte práctica que tú le pidieras a Dios que se revelara de una forma especial o específica de acuerdo a tu necesidad. Y hablaban de que por eso está eh, Jehová Jireh, Jehová Shama, y muchos nombres de Dios que manifiestan alguna de sus atributos, ¿no? Que para el caso del tema de hoy, los que nos interesan son sus atributos en batalla. A nosotros nos interesa cuando hablamos de oración de batalla, sus atributos de Dios en batalla. ¿Cuáles son los atributos de Dios en batalla? Aquí no estamos hablando de atributos como de proveedor, aquí estamos hablando de atributos que se ponen en manifiesto cuando estamos en batalla. Y aquí tenemos varios versículos que nos dejan ver esos atributos, ¿no? Está Deuteronomio 24 que dice, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. A ver, revisen por favor bien ese pasaje y díganme si alcanzan a ver atributos de Dios. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. A ver, eh, ¿qué atributos de Dios ven en ese pasaje en batalla? Porque el Señor, tu Dios, está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Para definir el atributo, lo que podríamos hacer es decir, bueno, el Señor es, tomar algún ejemplo de lo que está allí. El Señor es, el Señor es, ¿qué? ¿Qué encuentran ahí? De acuerdo a ese pasaje de Deuteronomio 24, el Señor es, no, nada más una palabra, el atributo es el Señor es grande, el Señor es alto, el Señor. Pero ahí qué dice, ahí de lo que están leyendo, saquen los atributos. Si dice que él peleará, que el Señor es de pelea, el Señor es peleador, el Señor es guerrero, ¿ah? Fíjense, ya lo entendimos. Si También es dice, Salvador, ¿no? el Señor es salvador, pero sobre ese pasaje en particular, estimado Antoine, a ver, dime, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria. Ok, es Salvador, puede ser sinónimo de también que el Señor es victorioso, ¿no? Lo O, mismo y que como estás dice diciendo. también la palabra, ¿no? Es Jehová de los ejércitos, es el líder, el jefe, ¿no? Sí, exacto, es líder, él es victorioso, él es guerrero. Fíjense lo que dice ahí. Él es cercano. Fíjate cómo de la primera línea que dice, porque el Señor tu Dios está contigo, en batalla el Señor es cercano, ¿no? El Señor es cercano, Él es guerrero,
¿sí? Él es victorioso. Incluso dice, si él te dará la victoria sobre tus enemigos, Él es más alto, ¿no? Que cualquier enemigo. Y ya podemos ahí ver parte de los atributos del Señor. Fíjate acá en el Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Bueno, pues ahí está muy sencillo. Él es torre fuerte, Él es fortaleza, ¿verdad? Él es refugio, porque si a Él corre el justo, Él es refugio, Él es escondedero, Él es justo. Sí, pues también él es justo, él es fuerte, pero de batalla. Vean los atributos de batalla: torre, fuerte, ¿sí? Él sana, porque dice que si a él corre el justo, entonces este justo será levantado. ¿Y cómo es levantado un justo que está herido? Pues a través de la sanidad, ¿no? Él sana. Fíjate allá arriba, Primera de Corintios 15:57. En lo que la buscan acá mis hermanas, se los leo, dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Él es victorioso. Entonces, estos tres pasajes nos dejan ver algunos de los atributos de Dios en batalla. Él es victorioso, Él es cercano en esa batalla, Él es cercano cuando estás peleando, cuando estás en un conflicto, Él es victorioso, Él es fuerte, Él es refugio, Él es sanidad. De hecho, ahorita que comentan por allá que Primera de Corintios 15:57, eh, que Él es salvación. Bueno, quiero recordarles que salvación implica tanto la salvación de nuestra alma como sanidad, como restauración, eh, como incluso ahí se ve, será levantado, podríamos entender ese será levantado del Proverbios 18, no, 10, será levantado, será salvo, será restaurado, será sanado. Pues qué hermoso, ¿no? Pero Primera de Corintios 15:57 todavía nos deja ir un poquito más en profundidad de esta oración de batalla. Todos estos atributos que nos hablan de la victoria, del Dios victorioso, son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las promesas y los atributos de Dios en batalla a favor de nosotros se sellan por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Y evidentemente se hacen válidas para nosotros que hemos creído en Él, ¿verdad? Y se hacen válidas para aquellos que de continuo invocan su nombre. Nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo cuando oramos en su nombre. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es sumamente importante, que la autoridad es en el nombre de Jesús, la victoria, la guerra a favor de nosotros, que pelea el Señor, la sanidad, la recuperación, el refugio, el que se atorre, se da en la autoridad que es en el nombre de Jesús. Y por eso Él, nuestro amado Señor Jesucristo, en Mateo 18:18 dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo, ¿no? Es decir, sin ahondar mucho en este pasaje, solamente resaltar la la autoridad suprema que tiene nuestro Señor Jesucristo y su nombre por sobre todas las cosas en la tierra, todo asunto terrenal, pero todo asunto que también se mueve en el ámbito espiritual, ¿verdad? Toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, toda autoridad, toda potestad. Por eso ya vamos viendo que cuando hacemos una oración de batalla, cuando declaramos la palabra y los atributos de Dios como guerrero,
como victorioso, como torre, en el nombre de Jesús, a favor de alguien más, entonces cosas grandes pasan, hermanos. Cosas grandes suceden. Y eso nos lleva a algo. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y todo esto puedo orarlo por mí mismo? Sí, definitivamente sí, pero ahí te va otra cosa. Si tú la oración de batalla le encaminas a otra persona o a alguien más, esa misma oración de batalla te incluye, que ya toma tintes de intercesión, que era lo que también veíamos en clases pasadas. Entonces, el que se posiciona como un intercesor a favor de la tierra, como lo veíamos en una clase anterior, pues, pues tú también estás en la tierra, ¿va? Entonces tú vas incluido en el paquete. Entonces es mejor orar por alguien más. Y aquí hay algo que debes de contemplar. Nunca, pero nunca, nunca eh, batalles solo. Nunca, nunca batalles, nunca te lleves tus batallas, o sea, solo a nivel de la iglesia. Evidentemente Dios pelea contigo tus batallas, pero echa mano de la iglesia, echa mano de otros hermanos, echa mano de que nunca se vaya a meter una idea que por vergüenza yo no le diga a otros hermanos lo que estoy atravesando, porque eso no es correcto, no es conveniente. Tenemos que echar mano de la iglesia. De hecho, de lo que yo les estoy platicando, que estoy atravesando en parte, es pues para que oren por mí, claro que sí. O sea, aquí no importa si yo estoy acá atrás enseñando y ustedes están como discípulos, eso es lo de menos. Tu oración vale lo mismo que la del pastor. Sí. Entonces, esto es algo que muchos no toman en cuenta. Por eso la comunidad de la iglesia es sumamente importante. Y nunca, nunca, pero nunca eches de menos esa situación. Pide oración, pide apoyo, pide acompañamiento en oración. Acuérdate que la palabra de Dios dice que mejor son dos que uno, porque si uno se cayera, el otro lo levantará. Y si bien muchos interpretan este pasaje en relación a los matrimonios, que es verdad, pero no nada más. Habla de la compañía que puedes tener con otros hermanos de la fe, que muchas veces ni siquiera puedes desarrollar con hermanos de sangre, porque dile a tu familiar que ore por ti y a lo mejor hasta reza o no sé, o a lo mejor ni entiende, pero en la iglesia los que entendemos esto podemos desarrollar lo que la Biblia dice, llevemos las cargas los unos de los otros y apoyémonos mutuamente. Y eso es súper poderoso, hermanos, eso es súper poderoso. Así que eh, no perdamos el tiempo en cada que atravesemos una situación difícil, echar mano de la oración de los demás de la congregación. Bueno, si te toca a ti hacer oración de batalla, una de las recomendaciones, reglas que se desprenden de ello es que toda conversación siempre es dirigida a Dios. Hace rato les decía que si bien entendemos que los ángeles operan a nuestro favor, que son, tienen como ministerio ayudarnos, nosotros no estamos, como para entrar en contacto con los ángeles, sino con Dios, que es el que los va a enviar. Y de igual forma, nosotros no entramos en conversación con las entidades espirituales del reino de las tinieblas. Nosotros no. Y el ejemplo más claro es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1 del 25 al 26, Marcos 1 del 25 al 26, dice, pero Jesús lo reprendió y le dijo, fíjense, a una entidad o un espíritu inmundo que se estaba ahí moviendo en un hombre, lo único que le dijo Jesús es, cállate y sal de ese hombre, cállate y sal de ese hombre.
y el espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Entonces, también en la oración, a ver, yo estoy convencido, no a nivel intelectual, sino a nivel de experiencia, que quien ya entiende esto de la oración de batalla puede advertir mediante el espíritu o el don de discernimiento cuando un espíritu que no es de Dios se mueve en determinada persona. Yo no estoy diciendo que uno vaya y reprenda a ese espíritu que no proviene de Dios, sino que en oración se puede hacer. Yo puedo orar y decir, Señor, tu nombre, que ese espíritu de incredulidad que se está manifestando en fulanito sea reprendido, Señor, que salga. Y así eres más atrevido, en tu oración puedes decir, espíritu de incredulidad, rebelión, déjalo, deja su mente, deja su corazón, sal en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo. Digo, si algún momento Dios te lleva a una circunstancia donde lo tengas que hacer de frente a la persona que esté influenciada por ese espíritu, pues lo hacemos y no pasa nada. Bueno, sí pasa que el espíritu sale, pero estamos hablando, acuérdense que el tema es oración, no es una administración de espíritus de forma uno a uno. No, estamos hablando de oración. En oración se puede. De hecho, hace 8 días también vean que veíamos la clase esta de guardia de oración. También en la guardia de oración se puede hacer una oración de batalla. Y si tú estás viendo que la gente se está durmiendo o que se está impacientando y tú adviertes que es por motivo de algo espiritual, puedes reprender en oración eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, ahí les van algunos pasajes que se pueden echar mano en la oración de batalla, que como ustedes van a poderlo ver, son promesas en la oración de batalla, ¿no? Tenemos Isaías 54:17. Este es muy usada, es muy, muy usada en una oración de batalla que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Entonces, en oración puedes orar a favor tuyo y decir, no, pues estoy atravesando un momento difícil, pero reconozco y creo que ningún arma forjada contra mí prosperará. O puedes decir, en el caso de fulanito o tal hermano, decir, no, Señor, lloro por él y te ruego que no sucumba ante el problema que está atravesando, que ningún arma forjada contra él prospere, ¿verdad? Tenemos Josué 1:5 que dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No sé si lo habían advertido, pero esa también es una oración que se puede utilizar en batalla y que de continuo la usamos, ¿no? Dice el Señor, y oras por la persona, voz audible o en tu corazón. Entiende que el Señor no te dejará y no te desamparará. Todo espíritu de soledad, de desamparo, es echado fuera delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Exactamente. Zacarías 2:5, en torno suyo afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. En torno suyo afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Fíjate, si bien este pasaje habla de Jerusalén, es un pasaje que nos deja ver espiritualmente que también puede aplicar para nosotros. Señor, sé mi muro de fuego, sé ese muro de fuego en el cual solamente adentro habite tu gloria, Señor. Ninguna idea contraria a tu verdad en Cristo Jesús. Jeremías 20:11 dice, mas el Señor está conmigo, fíjense,
mas el Señor está conmigo o contigo, como yo la quiera orar, ¿verdad? Oro para mí o oro para ustedes. Esas se las declaro a ustedes. 2:11, 20:11, Jeremías 20:11. Dice, yo oraría, mas el Señor está con ustedes como poderoso gigante, por tanto los que les persiguen tropezarán, no prevalecerán. Estos enemigos que van detrás de ustedes y detrás de mí serán avergonzados de gran manera, porque estos enemigos, sus planes, sus maquinaciones no prosperarán. Estos enemigos serán confundidos eternamente. Y el Señor está contigo, poderoso gigante es Él, que te sostiene, que te levanta y que te dice, no temas, pues yo estoy contigo. Él es tu muro de fuego y su gloria y su presencia se manifiesta en tu corazón y puedes confiar en ello porque nadie podrá hacerte frente en ninguna de las cuestiones de tu vida todos los días de tu vida. Así como el Señor guardó a sus siervos, Él tampoco te dejará ni te desamparará. Puedes confiar plenamente, dice el Señor, que ningún arma forjada en tu contra prosperará. Antes bien, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque tú tienes una herencia y el Señor es tu herencia. Él es la herencia de los siervos y tú eres siervo del Señor. Él es tu salvación y vendrá su salvación, se manifestará en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues echando mano de estas cuatro promesas, este, he orado en batalla a favor de ustedes y de mi persona. ¿Ya vieron? Cuatro versículos sin salirme de ahí, sin leerlos así literal, pero echando mano de los cuatro. Ahora, si esto yo lo tuviera y sería mi anhelo tener esos cuatro versículos, tengo partes, pero si los tuviera todos completos en mi memoria, pues ya sería una oración más rica, más poderosa. Palabra de Dios, sellada en el nombre de Jesús. Ay, pues a mí me emociona y me fortalece de gran manera y sería todo por este tema.